De Cure en el programa, y ustedes tienen que saber que nosotros nos vamos a poner a hablar de política internacional, y para eso nos convocamos en realidad a Christian Rom, que es la única persona realmente con un cierto grado de inteligencia como para poder entender lo que pasa en el mundo. Así que yo te aplaudo. Gracias. Yo también me aplaudo. Sí, un cierto grado, no tanto. O pero... sea, más que nosotros seguro. No sé. Más que nosotros. Hay que ordenar un poco las ideas nomás. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Tanto tiempo sin ver. Tanto tiempo, las elecciones me complicaron. Y ¿no? siguen complicando. Siguen complicando. Creo que hasta junio va a estar complicado, o hasta octubre, quién sabe. Vaya uno a saber. Estamos así. Es un año particular, ¿no? Muy particular. Electoral, sí. Y con así un tema que no teníamos en mente que salga. No, por supuesto, sí, un problema que hay que solucionarlo, y ya lo he visto porque me tocó ser fiscal todo el día. Y he visto graves deficiencias en la capacitación de los presidentes de mesa y también la responsabilidad de la gente que no concurre y tiene que reemplazarlo a otras personas como presidente de mesa que no tienen el conocimiento. Y a veces tampoco quieren que los fiscales le den una mano, tienen miedo que los fiscales le hagan fraude, lo que sea. Y en realidad, te digo, yo no voy a poner la mano en el fuego por todos, pero los fiscales, el 99% son tipos que hace mucho tiempo que están en esto, conocen cómo es el sistema de votación y pueden colaborar, y lo hacen desde la honestidad más pura, tanto de distintos partidos políticos, lo cual no quiere decir que haya alguno en vivo por ahí dando vuelta. Pero me parece que con un poquito de colaboración entre todos se puede hacer un escrutinio más eficiente y más veloz. Así que creo que hay los que sean responsables de la página web de la provincia y cometer un error, que sean responsables. Creo que no hay que despejar las dudas, porque son procesos que yo digo son prácticamente sagrados, comparando con lo que puede ser la religiosidad. Lo que nosotros consideramos lo que debe ser una república, una democracia. Evidentemente este tipo de errores no pueden suceder porque dan lugar a sospechas que no pueden después no pueden ser, así como en el 95 se apagó el sistema y cambió el que iba ganando. Bueno, después se hizo un escrutinio definitivo y creo que en definitiva nadie puso en duda el triunfo en aquel momento, ¿no? Y la de Obeid y la derrota de Caballero, y creo que ahora tampoco en definitiva va a haber las dudas, porque después de todo esto que se ven los certificados de escrutinio y de última, si hay algo irregular, se abre la urna. Está el personal de planta del Tribunal Electoral que no es socialista, que viene trabajando hace muchísimos años en el tribunal, más los fiscales del PJ, más los fiscales del PRO, más los fiscales del Frente Progresista. Creo que tienen que dar una transparencia total al procedimiento democrático de la elección. Así que, pero nos demoró, sí, cierto, y nos complicó bastante todas estas cuestiones, ¿no? Hecho que hoy lo decía yo, más allá de perjudicar al gobierno, de poner el tela de juicio al gobierno provincial, lo que en definitiva se termina manchando también es la política. Es un hecho. Por supuesto, en aquel momento, en el 95, hubo casi 50 días hasta que se conoció el resultado final. Creo que ahora en 4 días se va a solucionar esto. La semana que viene, el lunes ya o martes, ya tenemos los resultados definitivos. Así que no creo que haya tantos problemas como aquella vez. Pero bueno, no, lo que yo digo es que hay que ser exigente, siempre hay que ser exigente y decir esto no puede pasar. Si el 100% de las mesas no eran las escrutadas, o si no eran las informadas, bueno, ese tipo de cosas. Si bien es cierto la diferencia que marcó el gobernador, pero creo que no puede existir la confusión. De hecho, yo mismo cuando me puse a fijarme en la página me resultó raro que haya un 100%, porque generalmente un 100% al otro día a la mañana. Claro, es más, hay un procedimiento picaresco de siempre, histórico, que se pone generalmente 99%. Porque entonces se le da un margen de error, como para decir, en realidad seguimos cargando. Pero lo que se hace cuando se llega al 98-99%, en realidad mucho antes de eso, el resultado es inamovible. Así que no sé por qué pusieron el 100%. En realidad no eran de las mesas totalmente cargadas, sino que eran informadas. O sea, todas las mesas habían sido informadas, pero no estaban cargados los datos de ese 100%. Así que bueno, esa cuestión ahí, a la cual dio mucho que hablar, hay que modificarla, y el responsable tiene que hacerse cargo de eso y decir, bueno, yo me equivoqué,
esto no se hizo de la manera que había de verse, doy un paso al costado o tenga alguna sanción o por lo menos un reconocimiento público, ¿no? Vamos a lo que nos compete. ¿De qué vamos a hablar hoy a nivel internacional? Mira que hay temas, Y con la presidenta en Rusia, creo que ese es el tema fundamental que todos los diarios están reflejando, algunos de manera crítica. No tenemos un tema ruso, ¿no? De alguna manera, no, pero hay una canción de Sting que se llama Rusos. Así que sí, por ahí después Russians, después se lo quiere buscar en YouTube. Si no, pongo queso ruso de los redondos y es más local. Sí, si no, una ensalada rusa. Si quiere, mientras no sea una ruleta rusa, cualquier otra cosa. Una rusa, que son muy bonitas. Son muy bonitas las ¿no? rusas, como Sharapova y todo. La legión de tenistas rusas. Muy bonitas, muy bonitas son, sí, pero digo, algunos diarios poniendo hincapié en alguna cuestión crítica, otros defendiendo más la gestión de Cristina Fernández, esta gestión internacional que está llevando adelante en Moscú y el diálogo bilateral que está teniendo con el presidente ruso. ¿Cómo hay que entender este tipo de reuniones bilaterales? ¿Como un acercamiento de la Argentina para hacer negocios? ¿O como una utilización por parte de Rusia al tener en cuenta lo que fue el discurso de la presidenta en la Cumbre de las Américas contra Estados Unidos? Un llamamiento de Rusia de decirle, bueno, vení Cristina, que sos enemiga de mi enemigo. No, yo no lo veo así. ¿No? Yo lo veo como es que... medio raro igual, porque igual el intercambio comercial entre Rusia y Estados Unidos es bueno. ¿Cómo hay que analizarlo? Bueno, por eso, porque en realidad cuando se dan este tipo de... No se dan de la noche a la mañana, salga una cuestión muy, muy extraña y de urgencia. En realidad las visitas protocolares se dan después del trabajo conjunto, es decir, se reúnen primero los equipos de negociación, comerciales, científicos, etcétera, etcétera, de acuerdo al rubro que se esté relacionando, y después finalmente los mandatarios firman los convenios. Por ejemplo, se habla de un convenio nuclear, etcétera, etcétera, con comerciales, de alimentos, energéticos. Y entonces es la culminación, más allá de que después se sigue negociando o se siga estrechando vínculos, en realidad es el corolario de una negociación. Generalmente es así, no comienza con la presidenta va y después arrancamos de cero, no existe eso. Es decir, no creo que por la Cumbre de las Américas que se hizo, la declaración de Cristina, le va a llamar Putin para decir levantemos el brazo porque estamos todos en contra de Estados Unidos, cosa que no es cierto. Hay unas críticas, sobre todo en el diario de Mañeto, como dicen algunos, el diario de Mañeto, el diario argentino. Había unas críticas porque decían que que Cristina es muy verborrágica y fue a criticar a Estados Unidos en Moscú para congraciarse un poco con Rusia, y en realidad, por eso te preguntaba. Claro, en realidad si esa fue la intención de Cristina, está equivocada, porque las relaciones internacionales son otra cosa. Lo que vos decías, si bien hay un enfrentamiento global entre Rusia y Estados Unidos por el poder, de todas maneras hay también una vinculación estrecha entre los dos países y una colaboración en diversos aspectos. Por ejemplo, el tema tecnológico espacial, ellos tienen una base espacial conjunta, histórica, una base espacial conjunta que orbita la Tierra. Astronautas rusos y norteamericanos comparten instrucción. De hecho, algunos a través del cierre del programa de transbordadores espaciales, recuerdan el Challenger, el Columbia, etcétera, etcétera, que algunos perdieron en el camino. Se cerró ese programa espacial, entonces los astronautas norteamericanos estaban saliendo desde Rusia. Es decir, que hay una colaboración estrecha. A nivel militar también, si bien hay competencia, también necesita una coordinación. Los movimientos militares norteamericanos y rusos, porque un pequeño malentendido que pueda haber en ese aspecto provocaría un incidente bastante grave para la humanidad. Así que también hay colaboración y diálogo permanente entre Rusia y los Estados Unidos. Es decir, que es una relación de competencia y colaboración permanente. Por lo tanto, a veces esa imagen que tenemos los argentinos muy futbolera, ¿no? De como decís vos, el enemigo de mi... ¿Cómo era? El enemigo de mi enemigo es mi mejor amigo. Claro, exactamente, una cosa así. No funciona, en realidad. Ahora, lo positivo y lo negativo de esto, de la visita de Cristina a Moscú. Veo cosas muy positivas.
El estrechamiento del vínculo con Rusia es muy positivo, no con Putin, es con Rusia, y debería ser así, y yo creo que, y ahí va una parte también de la crítica hacia el interior de la Argentina. Claro, justamente yo, porque está muy buena la diferencia que haces, porque ayer pensaba, suponiendo que este iba a ser uno de los temas que vamos a tratar hoy, la relación vista desde Rusia es con Argentina, y con una intención de que perdure en el tiempo. Ahora, en este año electoral, ¿la relación entre Argentina y Rusia es la misma como lo ven los rusos o va a depender de lo que surja de las elecciones y el ganador de las Bueno, esa es la gran diferencia entre un país, entre comillas, serio, como podría ser otros, que las relaciones exteriores se van modificando de acuerdo a la gestión, pero que tienen en diversos temas una política de Estado que continúan. Así como nosotros tenemos una política de Estado, creo que es la única a nivel internacional, que es Malvinas. Es decir, podemos hacerle, no 1.000.000 de críticas al gobierno de Menem, pero continuó manteniendo el reclamo de soberanía de Malvinas más allá del paraguas, etcétera, etcétera, que lo hemos hablado en otra oportunidad y lo vamos a volver a hablar seguramente. Los distintos gobiernos de la Rúa, más allá de todo lo que haya pasado, Kirchner, Cristina Fernández, etcétera, etcétera, continúan con un reclamo de Malvinas. Eso es una política de Estado. Creo que no hay muchas más al respecto. Entonces, ahí está, has dado en el kit de la cuestión, digamos, ¿qué relacionamiento tenemos? ¿Que Argentina se relaciona con Rusia o Cristina con Putin, con el amigo Vladimir? La cuestión es, si somos un país lo más serio posible, en realidad debería hacerse reuniones de expertos en política internacional o política exterior entre los distintos partidos políticos y consensuar una agenda, es decir, hacia dónde vamos, donde puede haber, por supuesto, no se va a poner de acuerdo en todo, pero sí decir, bueno, vamos a profundizar las relaciones latinoamericanas, como fue un sesgo del kirchnerismo, y me parece muy loable y muy bueno. Más allá de aquello que dicen, pero Chávez, que todas las dudas sobre el gobierno de Chávez, si es realmente democrático, o si ataca a la prensa, a su interior o no, etcétera, etcétera. Más allá de esa cuestión, el hermanamiento y el estrechamiento de los vínculos con Latinoamérica es absolutamente positivo. Entonces, la diversificación de las relaciones exteriores argentinas también es absolutamente positivo. Que se abran relaciones comerciales, políticas y diplomáticas con la India, con China, con Rusia, hace a nuestra política mucho más rica y seguramente nos va a aportar muchas cosas positivas. Ahora, ¿eso significa romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos? No, en absoluto. Es más, yo insto a que Tampoco somos tan valientes. No, yo insto a que se mejoren las relaciones con Estados Unidos, porque es un gran país, más allá de toda la política imperialista y del ejército de Estados Unidos y la intervención en el extranjero, todo lo que vos quieras. Pero, digamos, no podemos ningunear, digamos, a un país con la riqueza que tiene tecnológica, económica, cultural como los Estados Unidos. Entonces debemos estrechar los vínculos también con Estados Unidos en aquello que nos convenga, en aquello que nosotros podemos tener un beneficio, pero debemos tener buenas relaciones con los Estados Unidos, buenas relaciones con Rusia y con la gran mayor, si no se puede, con todos los países del planeta, y tratar de tener un enriquecimiento económico, cultural y político con todas esas relaciones. Después vamos a decir, bueno, pero tenés que elegir un camino. ¿Quién va a ser tu socio preponderante? ¿Estados Unidos? Bueno, no, seguramente no será en esta gestión, y quién sabe quién gobierne el paso, si es Estados Unidos, o el eje está puesto en Europa, en Alemania, en Latinoamérica. También puede ser en Latinoamérica y en Alemania, en Latinoamérica y Rusia, etcétera, etcétera. Me parece que está muy bien la preocupación del gobierno de Cristina de la cuestión energética. Es una crítica que yo le hice al kirchnerismo hace muchos años, que veníamos hablando de cómo mejoraba la situación económica argentina, y yo decía, si no mejoramos el transporte a través de los trenes, del sistema ferroviario argentino, fundamentalmente de cargas, y si no ponemos una inversión muy grande en energía, no vamos a poder tener una economía sólida, una estructura sólida y competitiva a nivel internacional. Bueno, después de 10 años de gobierno del kirchnerismo, comenzaron a haber algunas inversiones en trenes, todavía estamos en pañales.
No. 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 Veo que hay una onda medio... No. Yo destaco lo positivo y critico, por ejemplo, en materia energética, critico que no hay política de Estado. Que no hay, primero que no se invirtió, solamente en los últimos 2 años, 2 o 3 años, comenzaron a moverse inversiones en la parte energética. Bueno, pero saludo ahora que trate de atraer inversiones. ¿Cuál es lo negativo de eso? En la gran joyita que tenemos, que tiene la Argentina, que es Vaca Muerta. Sí. Hay cuestiones negativas. También tiene cuestiones negativas. La dependencia productiva de que vengan de afuera para... Exactamente. ¿Qué es lo negativo? Que no se convoca también a los distintos sectores para tener una política de Estado al respecto. Porque, por ejemplo, supongamos, se hace una central nuclear con Rusia. Vienen los ingenieros de ellos, inversión, dinero... Ahora, ¿eso se consensuó con la sociedad argentina respecto al medio ambiente? ¿Cuál es la mejor usina, digamos, usina en el sentido de qué manera podemos nosotros proveer de energía a nuestro país? Es decir, en algún momento dijeron, no, la energía atómica es muy contaminante, vayamos hacia la hidroeléctrica. Después dijeron, no, la hidroeléctrica también hace un daño muy grande al medio ambiente. Por ejemplo, Yacyretá hizo un daño muy grande al medio ambiente. Se hicieron estudios con los mismos rusos, en esos momentos era la Unión Soviética, respecto al Paraná Medio, un proyecto que iba a ser muy grande para la provincia de Santa Fe, y después se dejó de lado. También iba a ser un impacto ecológico o antiecológico muy grave. Entonces, bueno, la provincia de Santa Fe, y ahora hablo positivamente del gobierno del Frente Progresista, es el primero que abre una oficina para las energías alternativas. Se está haciendo estudios sobre la energía eólica en la provincia de Santa Fe. Bueno, pero esto está en ciernes, digamos. Entonces, bueno, todas esas cuestiones a nivel nacional yo creo que se deben debatir en el interior de la República Argentina y después salir a hacer grandes acuerdos con el exterior. Pero yo creo que no hay un debate hacia el interior, hacia dónde vamos. ¿Qué vamos? ¿A un modelo atómico nuclear? ¿Puede ser o no? No sé, eso hay que debatirlo. Parece que sí, porque por lo menos Cristina ha firmado o está firmando en estos momentos acuerdos para la construcción de una nueva central nuclear en Argentina con inversiones rusas. Ellos saben mucho del tema, por supuesto, son pioneros en el tema, y Argentina también sabe bastante, ¿no? Tiene, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, tiene un desarrollo de 40, 50 años al respecto, y también tiene mucha experiencia, y en la producción de reactores atómicos pequeños, digamos. Así que tenemos que hay cuestiones positivas. Entonces resumimos, la preocupación del gobierno por la cuestión energética. Lo negativo es no abrir el debate y ponernos de acuerdo hacia qué paradigma vamos en cuanto a la producción de energía. Yo tengo una pregunta, porque ayer lo escuchaba, no comparto la opinión, pero es interesante analizarla. Estaba viendo un canal de noticias de Buenos Aires, América 24 más precisamente, estaba viendo el programa de Mauro Viale. Su hijo también es periodista, y decía, bueno, lo que pasa es que también en este contexto tenemos que leerlo más allá de lo económico, los negocios, la entrada de dólares y demás. Tenemos que leerlo como una actitud de melancolía de Cristina, de que el mundo vuelva a dividirse en dos y se produzca ese mundo bipolar. ¿Va el mundo nuevamente a una... Creo que ya lo hemos hablado también, pero siempre es bueno profundizar. ¿Va el mundo hacia una bipolaridad nueva, a un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos? Ayer ponían, por ejemplo, bueno, Rusia estaba tratando de volver a tomar los territorios que antes pertenecían para hacer ese gran territorio unificado que fue la Unión Soviética. Las cosas, el mundo nunca vuelve atrás, y la Guerra Fría terminó. Sobre todo se podría aplicar nuevamente el término Guerra Fría como una guerra donde no hay un enfrentamiento directo entre dos, pero el enfrentamiento ideológico entre comunismo y capitalismo se terminó. Ahora hay un grave error también que cometen algunos analistas, ¿no? Porque creo que sí hay un conflicto entre Estados Unidos y Rusia. No podemos pensar, no hay nacionalista fundamentalmente, pero no podemos pensar un mundo unipolar, que lo tuvimos en los 90 muy fuerte. Es un mundo, eso es el fin de las ideologías que hablaba Fukuyama, ¿no? Y es un mundo nefasto que no le hace bien a nadie.
yo creo que estamos yendo hacia otro mundo que es multipolar. Entonces es saludable, más allá de quién esté en el gobierno hoy de Rusia. Uno puede hacer críticas por la política interna que tiene Vladimir Putin en contra de las minorías, etcétera, etcétera, muy autoritario, derechos humanos, etcétera, etcétera, cuestión ecológica también. Pero me parece que tenemos que ir a favor de un mundo multipolar donde lo necesitamos a Rusia. Necesitamos una Rusia económicamente potente, saludable, hasta militarmente, por lo menos que sea un contrapeso a los Estados Unidos. Ahora, ¿vamos a un mundo bipolar? No. Multipolar, donde Francia va a ser un actor importante, donde Alemania va a ser un actor importante, donde Japón lo es, que son los tradicionales, pero además vayamos también a una Latinoamérica unida y fuerte, donde haya liderazgo, como puede ser México. No podemos tener un México sumido en el narcotráfico, dividido, corrupto, pobre. No, necesitamos un México que realmente sea potencia. Que esté de pie. Necesitamos a Brasil sin sospecha de corrupción como hay ahora, y como venía hasta hace un tiempo muy bien, levantándose con su clase media recuperada, con millones de personas que salían de la pobreza y estaban ingresando a los sectores medios, educándose, etcétera, etcétera. Necesitamos una Latinoamérica unida y fuerte. Necesitamos a Brasil, a Argentina, necesitamos a India de pie como en los últimos años estuvo. Ese es el mundo que nosotros necesitamos. Una Sudáfrica ya lejos del apartheid, también que esté en situaciones políticas y económicas como para ser un actor importante en la política internacional. Así que ese es el mundo hacia donde nosotros vamos. Plantear lo que está pasando ahora como guerra fría sí o guerra fría no es un anacronismo. O sea, las herramientas que tenemos de análisis son muy pobres. De decir, no, se terminó la guerra fría, señora, como le dicen a Cristina. No entendés nada, no estás entendiendo nada. Nadie está hablando de Guerra Fría, en cuestión de la Unión Soviética. Lo que vos decías es relativo respecto de esto de Rusia, de querer tomar, entre comillas, los territorios. No es tan así. Lo de Crimea y algún sector de Ucrania es una situación muy especial para Rusia, estratégica, más vinculada a la vieja geopolítica, económico y militar también, los puertos de Crimea, Sebastopol, etcétera, etcétera. Le explicamos a la gente que por Crimea pasa la mayor parte de cañerías de gasoductos. Ellos tienen, que abastecen a Europa. Claro, esa es la principal, argumento que tiene. Sí, pero además hay una base militar muy importante de la Marina rusa que estaba en territorio ucraniano, etcétera. Lo que no va a tolerar Rusia es el expansión, porque nadie habla del expansionismo norteamericano hasta el día de la fecha, donde los F-16, que son los aviones de combate más extendidos de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, han llegado a Polonia, cerca de Varsovia, volando los avioncitos, y eso a Rusia le hace un poco de escozor, digamos. No le gusta porque la OTAN, que supuestamente era una alianza defensiva en contra del gigante comunista que era en su momento la Unión Soviética, esa OTAN supuestamente defensiva pasó a una actitud absolutamente provocativa y agresiva respecto de Rusia y de otros lados también. Tenemos bases militares en Taiwán, ¿no? Que es una isla que pertenece a China, pero algún día lo vamos a contar. Después de la guerra interna que hubo en China cuando se liberó de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, y la revolución comunista de Mao Zedong termina en la división de China en la China continental popular y comunista, y la Taiwán capitalista con una base militar norteamericana. Entonces Estados Unidos tiene un expansionismo a nivel mundial, ¿no? Y de repente cuando Rusia hace algún movimiento ya hablan de la vuelta del oso ruso, de que nos quieren dominar, que vuelve el comunismo, que quiere la nostalgia por la Unión Soviética, y eso no es así. Interesante la charla, muy interesante, porque se desprenden otras cuestiones que nos exceden inclusive a nosotros como país. Te propongo para más adelante, cuando estén llegando las elecciones generales, que analicemos o que tratemos de pensar cuál sería la política internacional de los diferentes candidatos. Sí, eso es interesante. Es muy interesante. ¿Cómo sería un país gobernado por Macri a nivel internacional? Ya todos lo imaginamos, pero no se rían, podríamos indagar un poco no se más. Rían, bueno, hay que ver cómo es un país. Eso es un ejercicio, ¿no? De que también seguramente habrá algunos preconceptos de nuestra parte, y mucho de certeza también, ¿no? De lo que sería una Argentina a nivel internacional gobernado por Macri,
o gobernado por Margarita Stolbizer, aunque no tenga tantas posibilidades, pero podríamos hacer ese ejercicio, gobernado por Scioli, otro por Randazzo, bueno, etcétera, etcétera. Podríamos hacer un ejercicio de ese tipo. Es una afrenta para nuestra inteligencia. Es un desafío. Y un desafío para nuestra inteligencia. Para a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver hasta dónde llegamos, y podríamos hacer alguna nota, algún referente. También podríamos hacerlo en conjunto, José, ¿qué te parece? Usted propone. Usted me autoriza a ser de periodista. Sí. Y le hacemos una nota de un referente del PRO, a ver qué piensa la cuestión internacional, para que sea más valedera. Lo armamos, Lo armamos. Si quiere lo armamos con tiempo y lo vamos planificando para tratar de tener la mayor cantidad de voces posible. Y lo indagamos. A ver cómo sería la política internacional. Para que nos convenza. Exactamente, no creo, pero no importa. Pero estaría bueno, es una propuesta que le hacemos a la gente que escucha de radio y que otras radios no lo hacen. Solamente pasa acá. Sí, nos tomamos el tiempo en la vorágine del día a día, nos tomamos el tiempo para levantar la cabeza y ver qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Ha sido un gusto, Bueno, ¿me despido con The Cure o con otra cosa? No sé. ¿Qué dice el Cure? Switcher Master, como hacían hace 60 años atrás? 60 años atrás. Switcher Master. ¿Tenemos The Cure? ¿Le vamos a dar el gusto? Sí, vamos a darle. Bueno, con The Cure, con Robert Smith y su compañía. Gracias a todos. No, ha sido un gusto, Igualmente.